El domingo anterior iniciamos esta serie, Primero lo Primero, y estuvimos hablando ampliamente sobre lo que la Biblia deja muy claro, ¿verdad? Lo que es el Salmo 24 dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, tú y yo habitamos en este mundo y le pertenecemos. Y qué privilegio, qué gusto, ¿verdad? Que no estamos a la deriva, sino que tenemos a alguien que nos ama, alguien que creó un lugar adecuado para que tú y yo viviéramos. También nos miramos cómo Dios da dones, cualidades, habilidades, y que espera que los administremos sabiamente. Si Él es el dueño, tú y yo somos solamente administradores. Así que el que administra bien, se le confía bien. Entonces, si tú quieres, se le confía más, perdón. Entonces, si tú quieres, como yo quiero, tener más, tenemos que administrar bien. Administrar bien lo que tenemos. Desde la creación, Dios creó al hombre, al ser humano, al hombre y la mujer, con la capacidad de reproducirse. Por eso ese anhelo que tenemos de alcanzar más, de lograr más, es algo que está en nuestra naturaleza, en nuestro ADN. Nos parecemos a Dios, es creativo, Él siempre trabaja, Él está, ¿verdad?, extendiendo. Entonces tú y yo somos llamados a extender su reino, ¿verdad? Y también tener esa capacidad, no solamente deseo, esa capacidad de extender nuestros límites, nuestras estacas. Y con la premisa o con la intención, Dios siempre ha querido bendecirnos para que bendigamos. Bendecirnos para que bendigamos. Hoy vamos a ver un tema muy importante, que es sobre los diezmos de las primicias, ¿verdad? Y para algunos es muy conocido el tema, para muchos también ha sido constantes, aún en medio de la pandemia han perseverado en sus diezmos. Y la pandemia, entre los cambios que hizo, no solamente aquí, sino es un sentir mundial, en personas de iglesia que ya estaban diezmando constantemente, y después de la pandemia se les olvidó ese principio. No sé si se decepcionaron de Dios o qué pasó, pero intento en este día mostrar cómo es algo bíblico, algo que trae bendición y que a nuestra vida ha traído bendición. Hace 8 días yo te decía en mi introducción que me iba a costar exponer este tema por ese asunto de la prosperidad o de la bendición de Dios o de las finanzas, porque estoy en un año de los más críticos en cuanto a pérdidas económicas. Pero precisamente es cuando uno necesita sembrar, cuando no hay. ¿Es cierto? ¿Cuándo vas al médico? Cuando estás enfermo, ¿verdad? Aunque hay que ir antes para prevenir. Pero también, entonces, si el asunto de las finanzas estás batallando con ellas, entonces es importante ver los principios que Dios tiene en su palabra en la Biblia, que funcionan, que han funcionado, ¿verdad? Y que en nuestra congregación hemos adoptado como una forma de sostener esta congregación y de avanzar, de extender el reino, es el principio de los diezmos. Entonces es algo que creemos en Casa de Oración, es algo que hemos practicado desde sus inicios, desde su fundamento, y basado en la generosidad, ¿verdad? Basado en la gracia que damos porque queremos, no porque tenemos que, no por miedo a la maldición, sino por que nos sentimos tan bendecidos que queremos bendecir. Los sobres ahí, ahí está uno cerca de usted o en su silla estaba uno, y si no tiene puede pedirlo. Ahí dice: somos generosos. Estamos en instalaciones propias. Eso muestra que somos generosos. Tenemos estacionamiento para 5,000 vehículos, no sé, casi 1 hectárea de terreno. Entonces, esa es una prueba tangible de que somos generosos. Así es. Aquí hay personas, ¿verdad?, que trabajan en trabajos que ganan poco, pero son fieles, han sido fieles y han dado aún más allá de sus fuerzas. Y por eso, ¿verdad?, es que algunos piensan: no, es que ahí tienen algunos ricos. Sí, tenemos algunos ricos, muchos ricos. Pero no es la provisión de los ricos, es la provisión de Dios a través de todos los presentes, porque a Dios no le impresiona la cantidad, la calidad, el esfuerzo con lo que lo dan, el amor con lo que lo dan, la gratitud con lo que lo dan. Eso, ¿verdad? Y es lo que Dios busca cuando nos habla a principios de dinero. No es porque Él quiera dinero, Dios para Él quiere dinero. Él dice: si yo tuviera hambre no te lo diría a ti. Pero las causas en la tierra
sí requieren dinero. Y una forma de medir dónde está el corazón es el dinero, el manejo del dinero. El texto central es Lucas 14:34, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces, donde invertimos, ¿verdad? Eso refleja dónde está nuestra confianza, a qué le damos importancia. Y como Dios lo que pide es el corazón, ¿o no? Entonces, por eso es importante ese tema, porque habla de dónde está nuestro corazón, en quién está nuestra confianza. Entonces, la espiritualidad tiene mucho que ver, ¿verdad? Nuestra relación con Dios tiene mucho que ver en el manejo del dinero. Tiene no mucho, sino todo que ver, porque refleja pues dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra confianza. Y entendiendo que Dios es un Dios generoso, porque eso no podemos negarlo a nadie, aunque estés viviendo con deudas y en enfermedad, aún Dios sigue siendo generoso con nosotros. Y eso es precisamente por lo que me alienta y estoy hablando esto, a pesar de que tengo deudas, a pesar de que pérdidas y aparentemente no mucha producción, porque ya puedo ver que no hay la población necesaria de plantas de maíz y mazorcas no tan grandes. Entonces no promete que me dé lo que pudiera dar o lo que esperaba que diera, pero aún así Dios es fiel y nos va a ayudar a suplir todas las necesidades según su riqueza en gloria, no según mi cosecha, no según mi salario, sino según su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y no solamente va a suplir la necesidad material, va mucho más allá, a la realización, a la satisfacción, a la paz, a la confianza, que son cosas que no da el dinero. Confianza en Dios, seguridad en Dios, realización, que creo que es con lo que ahorita estoy batallando, ¿no? Con ese aspecto que me quiere frenar o detener. Nunca he experimentado una etapa así como de cierta frustración, desaliento y desánimo. Y digo, ¿dónde está mi púlpito? Porque cuando estoy aquí estoy bien inspirado, con ganas de… Bueno, el púlpito no me lo puedo llevar a ningún lado. Bueno, sí podría, pero está pesado. Pero sí me puedo llevar mi Biblia. Y no la llevo porque está bien grande, pero ya me sé muchos versículos después de leerla tantas veces. Y luego cuando me falla, pues ahí traigo el celular y también ahí traigo descargada la Biblia. Entonces, el punto es, necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios en momentos en que lo necesitamos. Así es. Y yo todos los días lo necesito. Entonces, y podemos todos los días, como los hebreos, salir y tomar y comer el pan fresquecito. Así es. Entonces, el dinero se utiliza o lo utilizamos en aquello que creemos que es importante. Y entonces, si creemos que la iglesia es importante, vamos a invertir en la iglesia. Así es. Si vivimos en una casa requiere mantenimiento y gastos fijos, ¿es cierto? Todas las casas, dependiendo del tamaño, es el gasto que se requiere, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, en nuestra casa de oración, tenemos gastos fijos. El pastor come. Lo ven flaco porque ayuna mucho, ¿eh? No se crean. Y dicen, casi ni come, pero estás flaco. No, si comemos juntos te vas a sorprender de todo lo que… Me dice David, ay papá, quisiera ser como tú, que comes hasta más no poder y no engordas. Y yo que quiero engordar y no. Muy bien, vamos a ver aquí una porción en Hebreos donde nos habla precisamente de cómo el diezmo no tiene su origen en la ley, sino mucho antes de la ley, 400 años o más antes de la ley. No es una imposición, no es una exigencia, sino es una respuesta a la generosidad de Dios, una respuesta al reconocer la intervención de Dios en la vida de Abraham. Abraham se le considera como el padre de la fe, así es, y casi todos decimos, ¿no?, que sí seguimos la fe de Abraham, pero necesitamos seguir también otros ejemplos que nos deja. ¿Es cierto? Necesitamos seguir otros ejemplos o todos los ejemplos que tenemos en cuanto a su relación y comunión con Dios. El diezmo pues es un asunto espiritual y que no inicia, no se establece como una obligación en la ley, sino que es una
una demostración o algo espontáneo que nace al ver la intervención de Dios en su vida, que le lleva a tener victoria, a tener éxito. Y entonces, en respuesta a esa bendición que ya recibe, él da una mínima parte, porque de 10 partes da solamente una. Así es. Antes de llegar a Hebreos, quisiera que leyéramos Corintios, 2 Corintios capítulo 9, verso 7, y dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Cada uno, o sea, es decir, no hay una obligación, tú tienes que tener esa iniciativa. Dios te da libre albedrío para que tú decidas cuánto vas a dar. No den de mala gana, porque ya van ahí los anfitriones y ¿qué va a decir? Que no deposité nada, ¿verdad? Van pasando por aquí, pues ni modo, tengo que ponerle en que sea algo. No de mala gana, ni tampoco por presión. Híjole, nos están insistiendo tanto. No, Dios ama a la persona que da con alegría. Así es. Hemos contado esa historia de un papá que le dio a su hijo para que diera la ofrenda ahí en el salón, el grupo de kids, y entonces le dio para gastar $1 y le dio 10 pesos para que los diera de ofrenda. Y entonces ya juntaron la ofrenda y le dijo papá cuando se acabó: ¿sí diste la ofrenda? Dijo: sí. ¿Y cuánto diste? $1. Pero si $1 era para ti. Sí, pero dice la Biblia que lo diera con alegría. Y si daba los 10 pesos, no le voy a dar con alegría, entonces mejor di el peso para darlo bien contento. Hebreos 7, verso 1. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. Padre, damos gracias por esta reunión. Gracias porque podemos sentarnos a tus pies y aprender. Ruego que ministres en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y podamos responder a tu enseñanza, a tu palabra. En el nombre de Jesús decimos amén. Hebreo está citando una historia relatada en el libro del Génesis, y es importante que ahí en el capítulo donde se relata la historia que aquí nos concierne, Melquisedec habla de esa situación compleja que vivió Abraham. Habían robado, habían despojado, y él va con pocas personas y tiene una victoria ante un ejército numeroso. Entonces él se da cuenta de que no es en su fuerza, no es en su habilidad, sino que es en la intervención de Dios que había tenido esa victoria. Por eso, fíjense, regresando a la lectura, dice el versículo 1, en la parte final: Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Bueno, el verso más atrás dice: cuando Abraham regresaba triunfante. Si pueden proyectar de nuevo esa porción, Hebreos 7, verso 1 y 2, porque quiero señalar, hacer mucho hincapié en este punto. Fíjate, vamos a leerlo de nuevo. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante, diga conmigo, regresaba triunfante. Es decir, después de que el sábado usted llega triunfante con su sobre o no sé, tarjeta, porque ahora nos mandan al banco a que saquen su dinero, ¿verdad? O no sé, cuando ya recibí las boletas de las pesadas del maíz, cuando ya regresó triunfante, una vez que ya obtuvo el éxito, que ya tiene dinero, de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro. Melquisedec sale al encuentro. Melquisedec, como aquí lo vamos a ver enseguida, representa a Jesucristo, a Dios, tiene un encuentro con Dios. Y dice, la palabra que quiero subrayar es que ya había Abraham regresado de una batalla y venía triunfante, y Melquisedec, que representa a Dios o a Jesús, sale a su encuentro y lo bendice. Fíjate, ahí quiero señalar 3 cosas. Ya había tenido una victoria, ya tenía un encuentro que Dios sale a bendecirlo. Así es, no a pedirle.
Me dijeron otro día que hay un pastor que va, cuando un miembro no va a la iglesia, va a su casa a pedirle los diezmos, a cobrarle. No puede ser. Dice, sí, así es. Dios no salió a cobrarle nada, ni a reclamarle nada, salió a bendecirlo. Verso 2, después de tener la victoria, después de darse cuenta que esa victoria era imposible en sus fuerzas, y después de que tiene ese encuentro y que es bendecido, Abraham toma la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se lo dio a Melquisedec. Con eso sería suficiente para mí, para ver cómo, ¿verdad?, es bíblico dar, y que vamos a dar de lo que ya Dios nos bendijo primero. Y que lo damos porque tenemos ese encuentro con Él, y que su presencia nos da la paz, la tranquilidad, la seguridad de que si tuve esa victoria, voy a tener las victorias siguientes en las batallas que vengan. Que lo que hoy obtuve no fue solamente porque fui buen administrador, porque trabajé duro, que se requiere eso, ¿o no? Pero ¿quién me da la salud? ¿Quién me da la fuerza? ¿Quién me da la inteligencia? ¿Quién me da la habilidad para administrar? Abraham reconoció que todo eso venía de Dios, y por eso él no le pudo, lo dio con alegría, como dice Pablo, ya propuso en su corazón, él propuso el 10%, tú puedes proponer el 5, el 15, el 20, el 50, no hay límite, porque es una expresión de amor, de gratitud, de reconocimiento. Y Abraham tuvo ese reconocimiento y así lo quiso hacer. Verso 18 de Génesis, vamos a leer la historia ya en el libro del Génesis. Capítulo 14 del Génesis, dice el verso 18: y Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Fíjate, ya tuvo una victoria, ya había peleado, había conquistado. Hoy tenemos la comunión, la Santa Cena, y vamos a comer pan y vino. ¿Sí? Fíjate, el sacerdote Melquisedec, que es el sacerdote, le ofrece a Abraham. Dios nos ofrece a ti y a mí alimento. La comunión con Dios, la comunión con Jesús es lo que nos da el alimento espiritual, la vida eterna, lo invaluable, lo que no podemos comprar con dinero. Es tan caro que no se puede comprar con dinero, porque Jesucristo ya lo pagó. Es tuyo y mío solamente por la fe. 19. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Aquí estamos mirando en el escrito original, o sea, en el primer escrito, lo que en hebreo se cita. Así es, pero aquí quise leerlo porque dice el verso 18: llevó pan y vino. Así es, Jesús habla de cómo le entregó su cuerpo para que tú y yo tengamos vida, cómo derramó su sangre para que tú y yo tengamos, también seamos redimidos, y en esa redención no solamente trae perdón, sino también trae vida abundante, trae sanidad, trae un sentido de identidad, le pertenecemos a Él. En capítulos siguientes, o sea, estamos leyendo aquí el 14 del Génesis, el capítulo 15 de Génesis también, verso 6, habla de que Abraham creyó a Dios, le creyó al Señor. Es un versículo muy, muy breve que es citado después en el Nuevo Testamento. Y Abraham le creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justo, fue justificado. Fíjate, ese es un tema muy amplio en la Biblia y también es primera vez. Ese pasaje que estoy leyendo en Génesis 14 es la primera vez que se habla del diezmo, y este versículo también habla de la justificación. Génesis 15, 16. Por fe, ofrendar y diezmar es un asunto de fe. Porque una de las principales razones que no se diezma es que dice: si con el 100% apenas alcanzo o ni alcanzo, ¿por qué no pregunta a la inversa? Quizás no me alcance porque no diezmo, ¿verdad? Y pruébele.
Es más, Malaquías así cierra, casi cierra su libro de Malaquías, que dice Dios: pruébenme, sean fieles en su diezmo y vean si no abro las ventanas. Si no las abre, deje de diezmar. Así de sencillo, ¿verdad? Si usted le cree a Dios, lo primero que va a pasar es que es justificado, porque la justificación es por gracia, por fe. Aquí dice claramente, Abraham fue llamado justo, justificado porque le creyó a Dios. Si tú y yo le creemos a Dios, somos justificados. Amén. Ahora, si probamos lo siguiente que él dice: pruébenme, traigan los diezmos y verán si no abro las ventanas. Ahora, si usted prueba y Dios no las abre, pues ya deje de diezmar. Así de sencillo, ¿no? Pero lo malo es que no damos el paso de fe. Nos falta fe. Y faltarle fe es no creerle a Dios, sencillo, ¿no? No se requiere mucha conocimiento del español para saber que si no haces una cosa o dice otra cosa. Bien, entonces, ¿qué es fe? Fe es confianza, es seguridad en. Fe también es fidelidad a. Entonces, cuando creemos en la fidelidad de Dios, ¿verdad? Yo actúo en fe y esa fe se va a traducir en acciones, y una acción de fe es depositar mi diezmo creyendo que el 90% va a ser suficiente, va a rendirme más que el 100 sin la bendición del Señor. Hay una satisfacción cuando uno colabora, contribuye, cuando uno sabe que es parte de. Y una forma tangible de ser parte de es con una contribución monetaria que habla de dónde está tu corazón y que es una expresión de tu gratitud y de tu fe en Dios también. Entonces, creer es perseverar en la confianza y en la fe manifestada en la fidelidad obediente. Lo repito, creer es perseverar en la confianza y en la fe manifestada en una fidelidad obediente. Abraham se encuentra con Melquisedec. Entonces recuerden, Melquisedec, como Hebreos lo habla claramente, es una representación de Jesucristo, porque nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Melquisedec, ¿verdad? Sin padres, sin madres, sin genealogía, representa a Jesucristo. Abraham tiene ese encuentro con Jesucristo y tú y yo hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Amén. Y si no, hoy es tu día. Esta es tu oportunidad. Así es que puedas ver cuánto Dios te ama, cuánto te ha prosperado, cuánto te ha bendecido y cuántas bendiciones te promete para el futuro. Ya había obtenido Abraham provisión, o sea, victoria. Ya había disfrutado del pan y del vino, el sustento, el alimento, bebida, alegría. Y luego viene la bendición, creo, más grande, la comunión, o sea, esa relación que existe entre Abraham y Melquisedec, esa relación tan estrecha que tenemos con Jesús, con el Señor. Eso, hermanos, no puede quedarse ahí oculto. Hay algo, hay una gratitud, algo que quiere salir y se va a expresar siempre en obediencia. Dios quiere que tú y yo tengamos vida abundante. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Necesitamos el pan, el vino, que son los símbolos, ¿verdad?, de esa vida abundante que Él ofrece a cada uno de nosotros. Yo te invito a que hoy, al celebrar hoy la comunión, la Santa Cena, lo hagas con esa dimensión, sabiendo las promesas que Jesús hace, que Él tiene vida abundante para nosotros, que Él ya nos ha dado victoria, que Él va a estar con nosotros en las siguientes confrontaciones, luchas, situaciones complejas que vayamos a enfrentar. Fíjate, es en el desierto donde tiene Abraham este encuentro con Melquisedec. Es decir, todos pasamos por momentos complicados, desérticos, así es, pero el Señor se especializa del desierto a hacer huertos, a preservar la vida, como lo hizo con Israel durante 40 años, que el día a día les proveyó pan y agua fresca. No tenían que hacer más de que levantarse y recogerla. Regresando a Hebreos 7, dice el verso 4, capítulo 7 de Hebreos: consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Ahí es lo que nos llama la Escritura hoy, a considerar la grandeza de Dios, la grandeza de la provisión de Dios.
Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte. ¿Está ahí en la pantalla? Consideren, o sea, tú y yo necesitamos voltear arriba, considerar que los logros obtenidos son porque Dios ha sido bueno con nosotros. Abraham lo reconoció esto. ¿En qué forma se manifestó ese reconocimiento? Al que, no los escuché, al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado. Más adelante, un nieto de Abraham promete sin tener nada. Y también aquí está buena aplicación, ¿no? Abraham dio de lo que ya tenía. Y es lo que espera Dios también de ti y de mí, ¿verdad? De lo que ya Dios nos dio, nos bendijo. En reconocimiento de su provisión, de su misericordia, dar. Jacob no tenía nada y dice: Señor, si tú vas conmigo, si me prosperas de todo lo que gane, te voy a dar el 10%. Entonces también, ¿verdad? Hoy quizás no tenga nada, pero puedes hacer esa promesa, ese voto. Señor, de lo que me bendigas, si me bendices. Y Jacob fue muy bendecido, grandemente bendecido. Regresando aquí a la porción de Hebreos. Verso 5. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes que son descendientes de Leví cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel. Entonces incluso ellos podían tomarse esa atribución de exigir. Ya no estamos en ese tiempo. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Y como ya lo señalé ampliamente, no solamente recibió promesas, había recibido literalmente victoria. ¿Me expliqué? Había recibido su cheque. Así es. Ya tenía la utilidad, ya tenía el salario, ya tenía el sueldo, ya tenía la ganancia. Verso 6. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte, y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido la promesa de Dios. 7. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Entonces, Abraham tuvo esa revelación de la grandeza de Dios, de que Dios podía bendecirlo. Y por eso había esa respuesta de que el dar de una forma generosa el 10% iba a generar una relación de más confianza y una dependencia de Dios. Por eso, ¿verdad?, es tan importante el manejo del dinero y el 10% que destinamos para nuestra iglesia local, porque estamos hablando de esa confianza que tenemos en la provisión de Dios y que amamos lo que Dios ama. Dios ama a su iglesia. Dios quiere que en su iglesia, ¿verdad?, no esté con las limitaciones. La verdad que, como dije al inicio, sí somos una iglesia generosa, porque ¿quién lo va a negar? Si no fuera por eso, no tuviéramos lo que tenemos. Y no solamente materialmente, también hay aquí en San Pancho muchas iglesias que salieron de aquí. De la forma que haya sido, pero salieron de aquí. Habla de prosperidad, ¿no? Habla de bendición, ¿no? Así es. Entonces hoy vamos a prepararnos para algo bien importante. Todavía tenemos ahí 2 minutos, no se me muevan, porque vamos a hacerlo un poco distinto hoy. Le pedí a Miriam que no pidiera las ofrendas, porque vamos a celebrar la comunión o comer el pan y el vino, así como lo comió Abraham antes de diezmar. Para que te recuerdes tú que las victorias que hasta aquí has tenido, las bendiciones que hasta aquí has tenido, es por la intervención de Dios. Y que eso habla de que Dios salió al encuentro de Abraham. Dios sale a tu encuentro para bendecirte, no para quitarte. Cuando hablo de este principio, no es porque quiera yo más dinero. Quiero que tú tengas más dinero. Y no solo que tengas dinero, sino que tengas la satisfacción de ser un buen administrador, que te estés preparando para oír del Señor esa palabra que diga: bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Porque donde está tu tesoro está tu corazón. Eso es. Obviamente, si tú eres bendecido, yo soy bendecido. Así es, nos bendecimos. Y cuando no soy bendecido, pues también ustedes no son bendecidos. O sea que sí, como somos un cuerpo, obviamente, nos afecta, negativo o positivamente. Y Dios quiere nuestro bienestar. Usted va a encontrar siempre en el corazón de Dios, y realmente el ejemplo de Jesús, Él quiere bendecirnos. Si usted entiende ese principio, Dios quiere bendecirte. Si usted viene con ese corazón y ese corazón lo mueve a dar, hermano, Dios no va a defraudar, Dios no va a fallarte. No nos va a fallar. Podrán venir mil argumentos y mil cosas, ¿verdad? Pero hay leyes, principios establecidos, ¿verdad? Y que a lo largo de la historia han sido probados por miles y millones de personas que han visto la fidelidad de Dios. Y aquí hay muchos testigos que hemos experimentado la fidelidad de Dios. Y les animamos, créanle a Dios. Abraham creyó y le fue tomado por justicia. Ese es el tesoro, la bendición más grande que es. Abraham reconoció que lo que era, lo que tenía, era porque Dios lo ayudó y pudo tener esa gran victoria. Abraham pudo acercarse a Melquisedec y comer, tener esa comunión, ese pan, ese vino. Y era tanta su gratitud que dijo, bueno, pues aquí tengo un montón de lo que recogí. La 10ª parte está en ofrenda, y Melquisedec lo recogió de una manera tangible. 7 de Hebreos, verso 15. Este cambio resulta más evidente ya que, o sea, el cambio de sacerdocio, ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Verso 17. Y el salmista lo señaló cuando profetizó: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a estar de pie y darle gracias a Jesús, porque Él fue el sacerdote y fue la ofrenda. Fíjate qué cosa tan importante. Él fue quien ofreció y fue a la vez la víctima o el cordero, como Juan así lo presentó. Juan Bautista dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí en Hebreos está presentando precisamente a Jesús como el sumo sacerdote que abrió el camino. Y el camino no se podría abrir sin un previo sacrificio, el cual Él mismo ofrece. Por eso podemos tener comunión con Él, porque hay un camino que Él ha abierto. Y derramó su sangre para lavar nuestros pecados. Y Él provee pan y vino, el sustento, lo básico, lo indispensable para que tú tengas vida, tengas salud y tengas gozo. Te vamos a dar porque Él nos ha bendecido primero. Vamos a diezmar porque ya reconocemos que Él es nuestro proveedor. Ya nos ha dado. Y no puedo exagerar, nos ha dado lo más glorioso: ser justificado, tener comunión con Él. Y de ahí se deriva todas las demás bendiciones.